Bien, mis amados, sí, dando la apertura, como ya le había mencionado, todos estos versículos leídos ya fueron motivos de enseñanza y se ahondó bastante, sobre todo en los aspectos históricos, sí, haciendo notar de que entre el intervalo del capítulo 6 al capítulo número 7, promedio, sí, la cantidad de años transcurridos sí se la podría determinar casi que exactamente en 58 años, pero promediando, si pasará del capítulo 6 al capítulo 7, alrededor promedio de 60 años. En los primeros capítulos del 1 al 6, usted ya bien lo ha sabido estudiar y notó de qué manera a través de un decreto de un rey, hablando de Ciro, ¿sí?, se establecería para el pueblo de Israel por primera vez luego del exilio que tuvo que por fuerza como castigo divino pasarla durante 70 años en Babilonia. ¿Sí? Luego del decreto de un nuevo monarca, un nuevo imperio, Dios pone en Ciro dar una orden para que todo el pueblo regrese a Jerusalén, regrese a la región de Judá, es decir, a su nación. No todos regresaron, sí, tristemente, ¿qué le puedo decir? Queriendo ser de pronto muy condescendiente con el número, solo regresaron 50,000. Sí, de una nación, de un pueblo, sí, que se contaría por millones. Solo 50,000 regresaron. Claro, a esto se sumarían los pobres y los menesterosos que nunca se fueron de Jerusalén, pero que vivían en un estado de calamidad permanente, ya que al no tener patria, al no tener obviamente un líder, un rey, ¿sí?, como lo fue en la costumbre de los jueces o de los reyes, el pueblo, mi amado, caminaba básicamente conforme a su propio parecer. Si a esto le sumamos de que el templo tampoco estaba, o si bien se podría decir estaba, pero no estaba en funcionamiento, estaba destruido, mi amado, no había nada que hacer en cuanto al futuro de Israel en ese sentido. El rey, mi amado, da el decreto, el pueblo sale y a través de dos hombres, a la verdad, Zorobabel siendo el líder político momentáneo que recibiría autorización de Darío para que guiara a ese pueblo, y por otro lado mandó de Babilonia a un sacerdote para que administrara el ocaso de ese templo que a la verdad no tenía estructura definida, un hombre llamado Yeshua. Estos dos, mi amado, hacen todo lo que de Dios se ha demandado, pero como usted lo sabe, se vieron interrumpidos, ¿sí? Nuevos emperadores, nuevos reyes subirían a los tronos y de manera maliciosa las naciones alrededor de Jerusalén enviaron cartas e intentaron políticamente, sobre todo, mi amado, de impedir que la obra sí continuara, y lo lograron. Reyes nuevos aparecieron y vieron de manera nociva la acción que se estaba haciendo en Jerusalén y mandaron otro decreto diciendo que paralicen la obra, y quedó paralizada. Ya usted sabe, mi amado, que en ese tiempo de paralización, ¿cuántos profetas Dios usó? A dos, sobre todo. ¿Quiénes eran? Ageo, sí, y Zacarías. Estos dos profetas, mi amado, luego de casi 16 años de paralización, amado, reciben de Dios mensaje, palabra, y otra vez, a través de ya no de un Yeshua, de sacerdote, o de un Zorobabel, sino, mi amado, a través de estos profetas, reciben aliento y la palabra llega y se encasilla sobre todo en el corazón de los 70 ancianos, que era un concilio religioso, sí, pero conformada por gente digna de edad y de respeto y de buen testimonio en la ciudad. Estos 70 ancianos se organizan con los líderes, mi amado, y vuelven a reconstruir el templo, pese a que tenían una ordenanza en contra. Dios honró, sí, la fe de ellos, y luego, mi amado, Dios tocaría el corazón ya no de Ciro, ya no estaba, ahora estaba Darío. Darío, mi amado, el persa, sí, emitirá nuevamente otro decreto. Sí, porque a la verdad, mi amado, ellos habían irrumpido un decreto anterior, pero la buena mano de Dios estuvo sobre ellos, y ese fue el tema de hecho de la semana pasada. La buena mano de Dios estuvo sobre ellos, y Dios, mi amado, favoreció de que se vuelva por escrito a reconstruir ese templo y que no se los estorbara.
Todo esto, mi amado, hasta el capítulo 6. Ya en el capítulo 7, mire que estamos dando así una ojeada rápida a años de historia. En el capítulo 7, en sus primeros 6 versículos leídos, sí, ya no es ahora Darío el monarca. Sí, variaban obviamente en función de la forma de gobierno o si había nuevas dinastías o nuevos imperios que se levantaran. Ahora está este reconocido emperador llamado Artajerjes, ¿sí? Hijo de Jerjes, ¿sí? Primero, mi amado, subió al trono y para la sorpresa del pueblo de Israel, mi amado, Dios vuelve a tocar el corazón de este rey y da la orden de que no solamente se construyera, porque ya estaba de hecho construido, sino de que se adorne el templo y se le provea de todo tipo de riquezas y que no tengan necesidad en nada de lo que ese bendito templo habría de recibir desde allí en adelante. Cuando vamos al texto bíblico, allí por primera vez, siendo aún el nombre del libro Esdras, Esdras recién aparece en el escenario en el capítulo 7, ¿sí? Ya que es a partir de ese momento que este varón llamado Esdras, recuerda que su nombre como tal, que se le había también dado su respectivo significado, significa al que Dios ayuda. Eso significa el término de su nombre, Esdras, al que Dios ayuda. Se levanta, mi amado, y vive una vida no tan larga. Esto creo, mi amado, que usted también ya lo reconoció en el estudio pasado. Sí, 40 años le bastarán a Esdras para hacer de pronto, mi amado, sí, lo que ninguno teniendo 2 vidas juntas podría llegar a lograr. Logra, y hay quienes, y quiero argumentar esto de manera ya adicional a la enseñanza pasada, Esdras fue considerado después del exilio como el segundo Moisés de su tiempo. ¿Sí? Así de preponderante, así de grande, mi amado, ¿sí? Y de influencia tuvo este personaje en la vida de los judíos en Jerusalén o en la región, en toda la nación de Judá. Fue reconocido como el segundo Moisés. ¿Por qué? Por su forma, por su manera de poder no solamente, mi amado, emprender para sí el aprendizaje de la palabra, sino por 3 razones esenciales. La primera, mi amado, él propuso en su corazón, sí, afianzarse en su Dios a través del estudio exhaustivo de su palabra. 2, mi amado, también tuvo a bien, sí, ser un líder político y un líder religioso, porque Artajerjes así, mi amado, lo habrá de establecer. Y 3, se dedicó, mi amado, a que el pueblo aprendiera y viviera el mensaje que él, mi amado, había enseñado. Cosas que obviamente hasta se podrían decir que escaparían de su responsabilidad, las asumió Esdras. Y esto, mi amado, favoreció enormemente a erradicar casi, no en total, pero casi en su totalidad, la idolatría. De hecho, mi amado, a raíz de esto, prácticamente se levantarán las futuras generaciones ya para los tiempos del mismo Jesús, donde ya en los tiempos del Señor, la idolatría no era un problema para ellos. Cosa que obviamente en los tiempos de Moisés no pasó así. Moisés fue un gran mediador, por decirlo de alguna forma, entre Dios y el pueblo, pero Moisés no pudo erradicar la idolatría del pueblo. Enseñó, mi amado, se dispuso, pero más pudo la tendencia de la costumbre hacia la adoración de los ídolos que bien habían aprendido para el mal de ellos, mi amado, sí, de Egipto, y obviamente luego se contaminarían en la tierra de Canaán, pero no se erradicaba la idolatría. Esdras lo va a lograr. Ahora, es necesario, mi amado, luego de todo esto que se ha podido mencionar, establecernos dentro del proceso propiamente histórico y, claro, religioso que vamos a analizar desde el verso 7 en adelante. Vayamos, por favor, venga conmigo a la escritura. Mira que hemos sido un poquito extensos respecto de todo el ambiente para que tú, cuando vengas a la lectura, más o menos te orientes y puedas entender cuáles son los acontecimientos que le preceden a toda esta historia. En el versículo número 7, dice el Señor, 7:7, y con él, hablando de Esdras,
y con Esdras o con él subieron a Jerusalén, dice allí, y eso es triste, dice algunos de los hijos de Israel. No se da la cuantía, no se da, mi amado, el número exacto, pero ni de broma alcanzaría a ser el mismo número de los que regresaron en el primer anuncio de ¿quién? De Ciro. Aquí hay quienes datan, mi amado, históricamente, no en libros bíblicos, sino extra bíblicos, de historiadores propiamente rabínicos, llamado, que más o menos subirían alrededor de 1,200 personas, que básicamente es un nada comparado, mi amado, con lo que vino en el primer exilio, ¿no?, de Babilonia. Y aún más, habrá un tercer movimiento para que se traiga, mi amado, al pueblo, pero básicamente es casi que a la fuerza. Y eso, mi amado, ya no es precisamente con Esdras, porque Esdras es contemporáneo de otro profeta que le sigue en el libro de estudio, que es el profeta Nehemías. Nehemías, mi amado, él ordenará a fuerza que traigan gente, porque se necesitaría luego, amado, instaurar un sacerdocio permanente, porque sacerdotes casi no había. Versículo número 7. Subieron con él algunos, pues, sí, de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Sí, ¿en qué periodo? En el año 7º de gobierno de ¿quién? De Artajerjes. Considerando, mi amado hermano, si acaso se le olvidó el dato de la semana anterior, Artajerjes sube al trono, mi amado, allá alrededor del año 465 antes de Cristo. Sí, 465 antes de Cristo. Es decir, que 7 años después de esa fecha, mi amado, subirían, ya tendríamos que retroceder un poquito, sería más o menos en el 458, 57, ¿no? Más en promedio, en que este decreto, mi amado, de nuevamente mandar personal de Babilonia hacia Jerusalén será dado, sí, por Artajerjes. Verso número 7. Dice el Señor, sí, subió en el último párrafo, dice, y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Verso número 8. Y llegó a Jerusalén, ¿en qué tiempo, mi amado? ¿Qué nos dice allí? En el mes 5º del año 7º del rey. Dicho de otra forma, ¿en qué año salió? Aquí lo dice, ¿en qué año precisamente salió el decreto de que regresen otro grupo más a Jerusalén? ¿Cuándo? Prácticamente al inicio del año 7º del rey. ¿Cuándo llega Esdras? Ahí está, léalo. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuánto duró el viaje? ¿Cuánto duró el viaje? Duró 5 meses. Hoy por hoy usted coge un avión y está de un día para otro en Europa. Sí, allí, mi amado, sí, el movimiento de esta nación, sí, o de este segundo grupo de avanzada, mi amado, demorarán 5 meses. Sí. Ahora, usted debe de entender, sí, que de manera ya un poquito más orientada en la logística, mi amado, la nación de Babilonia, claro, ya no era Babilonia, ahora era una ciudad persa, mi amado, sí, el recorrido lineal, si tira una regla, porque usted sabe bien que los caminos no son una línea, ¿verdad? Hay cordilleras, hay ríos, bueno, la geografía no ayuda. Ya quisiera, mira, si uno de aquí, mi amado, a Quito quisiera ir de manera lineal, creo que estaríamos en 1 hora en Quito. Pero hay que atravesar cordilleras, ríos, bueno, geografía que no permite y hay que dar vuelta y vuelta. ¿Cuántos años he viajado a la sierra? ¿Verdad? Ir por una cordillera, hermanos, ir dándole vuelta, cosa que la gente hasta se marea y hasta termina en vómito. Mi amado, si de manera lineal habían, mi amado, 900 kilómetros, lineal. Pero como no era lineal el viaje, había, mi amado, que avanzar 1.500 kilómetros de recorrido. 1.500 kilómetros. Usted entenderá que esos 1.500 kilómetros, mi amado, se llevarán a cabo prácticamente a la velocidad del pie humano. No todos iban en carruajes, no todos iban en dromedarios o en camellos,
o en burritos, mi amado, la mayoría de la gente, si los que tenían algo de posición económica, irían posiblemente algo más cómodo. El resto de la gente eran poniendo su mano alrededor de la carreta y como procesión, al paso, sí, del más lento, al paso del más lento. Entendiendo que los que regresaban, mi amado, aquí sobre todo en este segundo pequeño exilio, mi amado, regresarían sacerdotes. Regresaría, mi amado, es decir, gente anciana para cumplir funciones sacerdotales. Y iban al ritmo de ellos. De ahí que se podría entender que 5 meses es el promedio en que a pie se podía llegar de un punto, hablando de Babilonia, hacia la región de Jerusalén. 5 meses. Aquí, mi amado, sí, a veces se hace mueca porque tiene que en 30 minutos venir a la iglesia. Dice, ay, hermano, tan lejos. Y así, ¿y dónde queda la iglesia? En Mucholote. Ay, no puede ser. Si hubiera quedado por acá o más cerquita, ahí sí voy al templo. 5 meses para llegar a un lugar. Y claro, ¿cuál era el lugar? No es que iban a un parque, no es que iban a un centro de diversiones. Iban, mi amado, sí, a cambiar de vida. Porque los que se venían del exilio, mi amado, prácticamente abandonaban todo en Babilonia. Todo. Y ya ese pueblo, si le sumo, mi amado, los 70 años de cautiverio, más alrededor, mi amado, de los años de la primera reconstrucción que en este decreto de Ciro, más los 60 años, mi amado, que ahora se sumaría. Estamos hablando, mi amado, que bien podríamos tirar un número promedio de más de 150 años. En 150 años, toda la generación, por decirlo de alguna forma, que salió en los tiempos, mi amado, de Daniel, ya no estaban, habían muerto. Y cuando se levantan nuevas generaciones, obviamente, mi amado, ya sus hijos de sus hijos, si usted no ha sembrado bien lo espiritual, mi amado, muchos de ellos ni siquiera sabrán de este lugar. Así de sencillo. Y si de pronto alguien le dice, ¿a qué no sabías que tu abuelo venía a ese templo que estaba ahí? ¿Verdad? Ay, me parece bien, pero ¿y qué hacían ahí? Bueno, no sé, pero ahí iba, me dijeron. Pero ese pueblo, mi amado, que ya había pasado generación tras generación, ahora se había entronado, por decirlo de alguna forma, en una nación extranjera. Y había profecía de Dios, que ya se la había mencionado por Ageo y también por Zacarías, mi amado, de que ellos deberían de regresar. La sentencia de Dios inicial fue esta. Sí, vayan allá, prosperen allá hasta que termine el periodo de mi castigo. ¿Por qué duró 70 años el exilio? Estrictamente y de manera bíblica hablando. ¿Por qué? Porque Dios dijo, mi tierra, Jerusalén, Israel, ha sido explotada por ustedes. Como castigo los saco de aquí. Y segundo, 70 años para que descanse la tierra de la explotación que ustedes le han dado, diciéndoles yo, no la exploten, trabajen 6 años, prosperen y dejen el último año para hacer descansar la tierra. Pero el pueblo, en su afán, en su amor hacia el dinero, los bienes, trabajaban de sol a sol, desde el amanecer hasta el anochecer, y claro, en su jornada Dios no estaba. Mi querido, dice pues la Escritura, versículo número 8. Llegó pues a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Verso 9. Porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida desde Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él, y ese fue el tema de la semana pasada, estando con él la buena mano de Dios. Diría cualquiera, tan larga la mano de Dios, ¿no? 5 meses en ese viaje. Sí, mi amado, no importa, hay quienes han dicho, no importa el punto, sino el cómo se va en medio de ese punto. Mi amado, en el versículo número 10, dice pues el Señor, porque Esdras, y aquí vamos a dar realce a estas 3 cosas, porque Esdras había preparado, mira esto, mi amado, él se había preparado, él no es que se preparó en el viaje, él había ya preparado su corazón. ¿Para qué, mi amado? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y luego dirá, y para enseñar
en Israel sus, dice allí, sus estatutos y también, ¿qué cosa? Y sus decretos. Y recién anuncio el tema de esta preciosísima, sí, de esta preciosísima mañana. Hoy, mi amado, sí, vamos a predicar por el tema, un decreto para mí. Será el tema de esta mañana. Ay, hermano, tanta introducción. Sí, es necesaria, hermano. Es necesaria. Porque yo creo, mi amado, muy importante no leer por leer o estudiar por estudiar la Biblia. Sí, a no ser que usted esté apurado y ya quiera llegar a Apocalipsis. Si no estamos apurados, entonces démosle el tiempo debido a la Escritura, ¿verdad que sí? Mi amado, este hombre, tal cual como lo dice la Biblia, sí, había hecho 3 cosas en su objetivo. La primera, y esto se analizó en parte, había inquirido. El término inquirir, ¿qué cosa representaba? Mira que eso se dio la semana pasada. Investigar, escudriñar, ser exhaustivo respecto ya de Esdras en lo que asuntos de la ley de Dios se refería. Mira, algunos han dicho, sí, en cuanto a la posición de Esdras en el reinado de Artajerjes, mi amado, algunos han mencionado que este hombre era un escribano del rey. Un escribano del rey, que podría considerarse en la actualidad como un secretario, alguien que estaba en la secretaría de gobierno. ¿Sí? Y ahí, mi amado, desde su posición política, porque, ojo, Esdras en Babilonia no tenía, hablando de, diríamos, de una posición religiosa, no tenía participación. No digo que no enseñaba en Babilonia, lo hacía, pero de manera extraoficial. ¿Sí? Porque Babilonia, con los nuevos emperadores, tenían o traían para sí también sus propios dioses, sus propios templos, sus propios ministros de esos dioses. Pero él, mi amado, lo hacía, pero no de manera, insisto, no de manera oficial. Pero mi amado, su desempeño en lo que hacía fue de gran estima para Artajerjes. Por eso es que bien se podría considerar que tuvo que ser la buena mano de Dios, el único que le podría llegar a escalar en un ambiente, mi amado, pagano, y donde a la verdad, en cuanto a Esdras se refiere, mi amado, no debería de haber sido estimado con tanta consideración. Pero cuando la mano o la gracia de Dios está sobre alguien, pues Dios pone favor, mi amado, y lo hace sobresalir de entre los demás. Sí, de hecho, cuando voy a la Biblia, quiero que me acompañe un texto pequeñito dentro de la Escritura, por favor. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Sí, en el Salmo capítulo 30, si vamos rápidamente, Salmo capítulo número 30. Será, dice allí, sí, Salmo 30, verso 5, será su ira. Pero me concentro en lo segundo. Dice, pero su favor, ojo, su favor, ahora no sé qué entendamos por esto a gran escala, pero se podría bien decir, mi amado, que su benevolencia, su gracia sobre quienes él desea derramarla, dice, dura, ¿cuánto tiempo dura? Mira, dura toda la vida, sí, por la noche durará el lloro, y dice, y a la mañana, ¿qué cosa va a llegar? Va a venir la alegría. En el caso de Esdras, el favor de Dios, créeme, estuvo toda su vida, toda su vida. Claro, entendemos que Dios fue consecuente. Buscó, mi amado, en el corazón de este hombre y encontró, tal cual como se ha dicho, 3 cosas. Tuvo, dice la Biblia, versículo número 10, tuvo, mi amado, orientado su corazón, ¿para qué cosa? Y lo preparó, ¿para qué? Para inquirir, buscar, escudriñar, escarbar, disposición, mi amado hermano, para querer aprender. Son 3 objetivos, mi amado, en la vida de un cristiano que no deben de escasear. Nunca, mi amado, nunca, por muy ocupado, por muy atareado, por muy estresado que el mundo te ponga, mi amado, tú no puedes, tú no debes, mi amado, sí, despreocuparte en la preparación espiritual de tu corazón. ¿Por qué, mi amado? Porque créeme, las matemáticas te van a fallar. ¿Sí? Dicho hablando de los números cuando llevas cuentas. Te va a fallar, mi amado hermano, posiblemente aún en la parte sentimental, hasta te podrían fallar, mi amado, tus seres queridos. Hoy pasó algo curioso fuera de la casa.
sí, en la peatonal donde vivimos, en una casa por allí más adelante, que la considero tranquila, la considero pasiva, inclusive podría decir que parecieren ser de buen testimonio, la familia, una familia que creo que trabaja mucho, sí, mi amado, pero hoy por hoy un escándalo en la mañana, un escándalo. Bueno, yo digo, bueno, puede pasar, ¿no? Que hayan de pronto situaciones, ¿quién no pasa conflictos intrafamiliares? Pero esta vez se escandalizó el asunto, el barrio. Hasta el punto, yo no salía, la verdad, ¿sí? Yo estaba adentro igual preparando, sí, reforzando el mensaje, mi amado, y por allí ya luego cuando salí, un vecino, le digo, vecino, ponga orden en el barrio que hacen bulla. Ay, hermano, si hasta con cuchillos se estaban persiguiendo. Y son familia, hermano. ¿A dónde quiero llegar? Obviamente a reforzar la palabra. Sí, tú puedes perder inclusive, mi amado, la estabilidad emocional, sentimental en casa. Tú puedes perder, mi amado hermano, sin muchas cosas en la vida. Pero lo que no debes de perder, lo que no puedes darte el lujo de perder, mi amado, es, mi amado, de buscar y de concentrarte en saber, mi amado, acerca de tu Dios. Él pone, ya lo has leído en el Salmo 30, verso 5. Él puede poner, cuando lo buscas, su favor toda tu vida. Mucha gente quiere caminar con el favor de Dios. La pregunta clave para poderlo también, mi amado, responder de manera bíblica es, ¿estás haciendo algo para que eso suceda? Esto no se trata de hacer una oración, mi amado, y esperar que Dios, si a manera de sorteo, si te toque a ti la moneda de su favor. Ay, sí, porque todo el mundo le pide el favor de Dios, pero nadie hace algo para poderlo obtener. Y no quiero decir con esto de que hay que hacer cosas para recibir algo de Dios. La salvación, recuerda que llegó a tu vida gratuitamente. No hiciste nada y Dios sí te la regaló. Pero mi amado, de eso, ojo, de eso, hablando de la salvación, a su amparo, a su protección, a su cuidado, a su bendición para tu vida, eso es trabajo nuestro. Así tal cual, mi amado. La matrícula te la pueden dar gratis, pero pasar de año y obtener, mi amado, el título es tu esfuerzo. El estudio es tuyo, la tarea es tuya. Amén. Ay, hermano, no lo había visto así. Bueno, pues míralo así. Porque su favor no viene, mi amado, como una moneda que se encuentra en el camino. Pero hay muchos que parece ser que cuando la encuentran, como no tienen la costumbre de inclinar su corazón para buscar de Dios, piensan que ese es el favor. Ay, gracias a Dios encontré 25 centavos. 10 que tengo aquí, 3 ya me voy en colectivo. Ese no es el favor de Dios. La Biblia dice que más bien es el bien y la misericordia del Señor la que me siguen todos los días de mi vida. Yo no tengo que andar buscando monedas en la calle. Amén, mi amado. Yo sé que es un poquito difícil de digerirlo de esta forma, pero las cosas, mi amado, en la Biblia no aparecen, muchas de ellas, sobre todo en cuanto a bendición, no aparecen al azar. Se ve, mi amado, a través no solo de Esdras, sino de muchos otros personajes de la Biblia, que, mi amado, los hombres que luego que encontraron de Dios un llamado gratuito, una óptica de Dios gratuita para hacerlos grandes. Se ve en la Biblia a lo largo de los personajes de la Escritura que luego de un llamado, mi amado, hubo también una inclinación para buscar a ese Dios que los había llamado. Para Esdras, las cosas fueron en función o en la medida de toda su entrega. Y él se entregó, primer punto, para inquirir en la ley de Dios. Segundo, mi amado, se inclinó también, mi amado, dice el Señor, para cumplirla. Ahí está en el texto, verso número 10. Dice allí, no solo para inquirir, que era la buscar, es decir, tratar de tener algo en su mente, en qué fundamentar su fe, sino que ya en la segunda parte del verso 10 dice, y para cumplirla, y toma el término y como el signo en matemáticas del más. Tómalo como un más. Así como cuando alguien dice, a ver, suma los gastos. Suma los gastos. Dice, la luz, entrada. ¿Verdad? Si está pagando arriendo, el arriendo va primero. Dice, más lo de la luz, más el internet, más lo otro, ¿verdad? Nunca ponen el 10 pesos, ni de broma. Eso no entra, dice en esa lista.
Ay, hermano, ya va a haber de dinero. No, ahorita, más adelante. Sí, es que la Biblia lo toma, pues, hermano, no me lo voy a saltar tampoco, pues no. Dice pues la Escritura, y, recuerda el término y, más, para, dice aquí, cumplirla, y viene otro más. ¿Cuál es el último más? Y para enseñarla, dice en Israel. ¿Qué cosa? Los estatutos y en esta parte, decretos. Solo tomo el término decretos para sintetizar todo lo que implica la ley de Dios. ¿Sí? Un decreto para mí. Mi amado, Artajerjes dio un decreto para Esdras. Básicamente, mi amado, el decreto de Artajerjes, luego de que él se dispone para hacer todo esto, mi amado, Dios pone en el corazón del rey un decreto que lleva nombre y apellido, por decirlo de alguna forma. Y ese nombre y apellido es Artajerjes, ¿sí? A Esdras, el siervo del Dios viviente. Así de sencillo. Él lleva un decreto con su nombre. Todo lo que él hará tiene su nombre, tiene su respaldo de parte del rey. Artajerjes le da prácticamente carta abierta, le da inmunidad. Han dicho, no conozco bien la ley propiamente de extranjería, pero han dicho que cuando van cancilleres a establecerse en naciones como representantes, ¿sí?, de un pueblo, de una nación a otra, mi amado, tienen juntamente con ello, tienen, mi amado, la capacidad de ser indultados de cualquier falta. Llevan inmunidad. Sí, mi amado, se pueden pasar una luz roja y no los multan. Pueden hacer un berrinche y no los meten a la cárcel. Pueden cometer cosas, mi amado, que a la verdad, si no estarían acorde a las leyes de un territorio, pero, mi amado, esa credencial, sí, les da la carta abierta para poder hacer prácticamente de todo. ¿Cuál es la base política que se estima? Que ellos están representando a otra nación sujetos a otras leyes. Esa, mi amada, es la ventaja prácticamente de residir en un país como canciller. Si va como inmigrante, olvídese. Lo agarran algo como pelota y lo regresan otra vez. De un buen puntapié. Mi querido hermano, Esdras va con carta abierta para prácticamente hacer todo. Claro, todo esto tenía un fundamento. Ya usted leyó conmigo y hoy quiero repetir ese texto y añadir otro también. ¿Cuál es el texto que creo que se trilló también de alguna manera respecto de los estudios anteriores? Amado, Proverbios capítulo 21:1, usted ya lo creo que hasta de memoria se lo va a saber. Sí, Proverbios 21, al cual quiero sumar otro proverbio, pero ya en el capítulo 16. Pero por hoy primero vamos con el 21 verso 1. ¿Qué implicaba el favor de Dios? Sí, respecto de Esdras, sobre todo para con el rey, mi amado, porque aquí el rey tiene una participación pero tremenda. En Proverbios 21:1, ¿qué nos dice el Señor? ¿No? Primero da una analogía y luego da el resultado de esa analogía. Sí, una ilustración, dice como los repartimientos de las aguas, hablando de las aguas de un río que no tiene una forma, diríamos, establecida, sino que es irregular, dependiendo de la geografía, como los repartimientos de las aguas, dice el Señor, así está, ¿qué cosa? Así está el corazón, dice allí, del rey en la mano de ¿quién? En la mano de Jehová. ¿Para qué? Parte final. A todo, no dice a cualquier cosa, o a algo en particular, a todo lo que quiere, lo inclina. Si Dios quiere, mi amado, sí, establecer dentro de una autoridad algo que de pronto no tiene ni sentido para el Estado, pero Dios lo desea así, qué sé yo, hasta una autoridad podría, si acaso, no poniendo ese escenario, extender un indulto y sacar a alguien que ha aceptado a Cristo en su corazón, ahí, mi amado, siendo culpable, indultarlo y sacarlo libre. Si así Dios, mi amado, lo pone en el corazón de la autoridad. ¿Me entiende?
A esto le sumo Proverbios 16, verso 1. Este es nuevo. En Proverbios capítulo 16, versículo primero, ya no se refiere exactamente a un rey, sino al hombre en general. En Proverbios capítulo 16, verso primero, el Espíritu de Dios, mi amado, si se extiende todavía. Dice el Señor, del hombre, hablando del ser humano, del hombre son las disposiciones del corazón. Ojo, y cuando habla de esto, mi amado, es todo sentir que tú de pronto en la vida quieres alcanzar. Mucha gente podría establecer prioridades en su corazón como para profesionalizarse, formar un hogar, de pronto un viaje fuera del país, bueno, cosas como estas, ¿no? Y entre muchas otras. Dice, del hombre son las disposiciones. ¿De qué? De su corazón. Más, y volvemos a lo mismo, más de Jehová es la respuesta, dice allí, de la lengua. Por eso es que en el Nuevo Testamento Pablo tiene a bien dejar aclarado que no podemos pretender en nuestra vida como cristianos, como personas que somos o deberíamos de ser guiados por el Espíritu, no podemos, mi amado, hacer agenda a futuro sin tener en consideración que nuestra vida no nos pertenece. Le pertenece ahora a Cristo. Los hombres cristianos, los hogares cristianos, las mujeres cristianas, los hijos cristianos, mi amado, no establecen para sí un futuro a su albedrío. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Usted dirá, no, tranquilo, que mañana hago esto, levanto un ministerio, mañana me voy por aquí, mañana me voy por allá. Yo decía, a ver, un ratito, mijito. Usted no es oveja sin pastor. ¿Sí? Usted no es oveja, no que me quiero casar, que me voy a hacer famoso, que voy a salir en ¿Quién quiere ser cristiano? ¿Quién quiere ser famoso? No sé. Entonces, la vida de un creyente no se mueve así. O por lo menos así Dios nos lo enseña y nos lo empuja a ponerlo en nuestro estilo de vida. Bien dice pues el Señor, mira, tú puedes disponer muchas cosas, pero la respuesta de la lengua, esa va conforme a mi deseo, no al tuyo. Por eso es que a veces, y no me va a dejar mentir, usted planifica, hasta ya tiene la maleta hecha, y luego se le hace agua a todo. ¿Verdad? Y usted dice, no, yo ya te hacía en tal... No, dice, se dañó el carro y se fregó todo. ¿Me entiende? No es como uno quiere. Por eso uno tiene que ser cuidadoso, mi amado, para poder observar a través de la Escritura, mi amado, qué es lo que Dios quiere y tiene para mí, hoy y en el porvenir. En el versículo número 11, nos vamos a concentrar. Parecerá tedioso, pero no lo es. Parecerá un poquito forzado, porque, hermano, ¿qué vamos a leer? Como cuando nos toca leer genealogías y cosas como esta, o estadísticas o censos, como que resulta un poco pesado, ¿sí?, la lectura bíblica, pero créeme que esta no lo será así. Y si lo es, mi amado, nos toca igual estudiarlo. Hay siempre una bendición. Y en ese viaje, algo lleva Esdras bajo el brazo. ¿Qué es lo que lleva? El tema de esta mañana. ¿Qué es lo que lleva? Un decreto para él. Y creo que todo creyente debería de llevar un decreto para sí mismo. Esta es la copia de la carta que dio el rey. ¿A quién se la dio? Por eso le digo que llevaba nombre y apellido. Al sacerdote Esdras. Por lo general los decretos, amado, no iban dirigidos de manera personal, sobre todo en eventos que nada tenían que ver con lo relacionado al reino. Por lo general iban de una autoridad a otra autoridad. Pero aquí, como había el favor de Dios, la cosa cambió. Él tenía, mi amado, un indulto allí, un decreto. Dice allí, al sacerdote Esdras, escriba, ya este término no lo voy a explicar, ya se lo explicó el domingo pasado, escriba versado en los mandamientos de Jehová
y en sus estatutos a Israel. ¿Qué decía el decreto? Verso 12. Artajerjes, mira tú, Rey de reyes. Yo tengo otro más bonito. Sí, Jesucristo, Rey de reyes. Ese es mi decreto. Creo que también es el tuyo. Artajerjes, decía él, Rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito, ¿sí?, en la ley de Dios, dice aquí, en la ley del Dios del cielo, y empieza, paz, mandándole en todo caso a través de ese decreto, ¿sí?, el oficio donde le anhelaba, ¿sí?, paz o bendición para su vida. Verso 13, dice él, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de los sacerdotes y de los levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya contigo. Vamos a ir paso a paso, mi amado. No vamos a leer por leer. Este decreto tiene, ¿cómo le digo? Tiene unas connotaciones tan amplias y tan profundas, a lo que me asombra ver que un rey pagano se atreva, mi amado, a dar tanto a alguien que a la verdad, de manera política, no tenía tanto que aportarle. Mira, cuando yo veo decretos que dan demasiado beneficio, sí, mi amado, no, por lo general casi nunca lo es para el pueblo, sino que son leyes que abogan para sí mismos, ¿verdad? Por lo general es así. Cuando dan mucha carta abierta, la gente dice, no voten por tal pregunta, no voten por tal ley, porque con esto el gobierno adquiere más poder, más autoridad. Sí, habrán más instituciones, habrán más impuestos. Claro, por lo general las leyes tienen esa tendencia. Pero este no es el caso. No es el caso. En ese sentido, mi amado, si la primera condescendencia, porque el favor de Dios estaba allí, es darle a Esdras la autoridad de que a cualquiera dentro de la nación de Babilonia desee acompañarlo, lo haga. Claro, con todo lo que implicaba. Con todo. Mi amado, qué bueno o qué bonito sería, creo que sí lo hay con ciertas excepciones, ver en casa a quien lidera una casa, un hogar, que le dé, mi amado, las mismas facilidades que le puede dar a este siervo llamado Esdras. Mira, aquí hay esposos o padres que no son cristianos, que no son creyentes. O pueden haber empleadores que ni siquiera tengan temor de Dios. Pero al ver que uno de sus empleados, o uno de sus hijos, o uno de sus familiares es fiel sirviendo a Dios, porque eso sí, mi amado, la fe para el entorno respecto de tu esfera cristiana debe de pasar desapercibida, pero para el mundo debe de ser, mi amado, latente, visible. ¿Sí? De lo que hacemos, la mano izquierda no debe de saber lo que hace la derecha, de lo que hacemos para el Señor. Pero en cuanto a testimonio allá afuera, debemos de ser, mi amado, reflectores a 1000 watts. Si hay de más, pues de más. Nuestra luz debe brillar tanto que cuando la gente nos vea dirá, ahí viene un siervo, una sierva de Dios. Cuando eso ocurre, cuando eso se establece, mi amado, la misma gente, sin que tú se lo pidas, va a decretar en tu favor. Sí, así de sencillo, va a decretar a tu favor. ¿Y cómo así, mi amado? ¿A qué se refiere? Bueno, primer punto, mi amado, que debo de resaltar en esta situación, es que cuando tú haces prioridad frente a los demás, lo espiritual, la gente aprende a respetar eso. Eso es lo triste, mi amado, cuando un creyente pasa desapercibido en su entorno. Cuando alguien pasa desapercibido como hijo de Dios y de buenas a primeras le dice, deme permiso porque hoy voy a hacer una actividad en la iglesia y mire que yo sé que se trabajan 8 horas, pero yo aquí siempre trabajo 10, 12. ¿Usted cree que podría salir más temprano hoy? Dice, no, usted no puede. Usted tiene que trabajar aquí, pero son 8 horas, siempre doy más, sí, pero es así ahora. Y mira que no me pagó sobre tiempo, ¿sí?
Allá afuera, mira que hay 3 venezolanos que quieren tu puesto. Ya está bien y se queda. Mi amado, cuando alguien no hace valorar, ¿sí?, lo espiritual de entrada, créeme, mi amado, que no vas a recibir el reconocimiento, ¿sí?, que a tu fe tú mismo no le has sabido dar. No le va a dar valor. Si un padre ve a un hijo, entre comillas, cristiano, que le da lo mismo venir o no a la iglesia, el día que le diga, papá, va a haber aniversario hoy, no vas. Porque él sabe que para su hijo lo espiritual o lo que está relacionado a ello no es de valor. No así de pronto para un trabajo o para un estudio. El padre puede estar muy entretenido con cualquier cosa en casa, rodeado de cualquier persona, pero ve la hora, hay que trabajar. Se arregla ahí. Y en casa dicen, tú ya sabes que tu papá, eso es sagrado. ¿Sí o no? Así le dicen, eso es sagrado, el trabajo, es sagrado. Y la gente respeta eso, porque tú te has encargado de ciertas cosas en tu estilo de vida, ¿sí?, dejarlas sumamente claras y evidenciadas que son importantes para ti. Esdras, mi amado, dejó eso claro. Esdras no cambió. Esdras era lo que era. Él no es que se adaptó. Él nunca, mi amado, dejó de ser lo que era. Un hombre que inquiría, un hombre, amado, que buscaba, un hombre, mi amado, dispuesto también no solamente a inquirir, sino a cumplir y por último a enseñar. Y te aseguro algo, si Esdras estaba en la corte del rey como escribano, al igual que un Daniel, ¿sí?, llamado, que predicamos este domingo, y me encantó la parte en la que se ve que el rey de Babilonia tenía fe cuando fue arrojado Daniel al foso de los leones. Llamado, Esdras por fuerza debió haber, mi amado, manifestado la fe en medio de la corte de Artajerjes. Lo hizo, no tuvo tapujos, no tuvo recelo, abría la boca cuando había que abrirla. Y eso, mi amado, escaló, lo hizo escalar en el corazón del rey, más que todo. Y no solo de él, ya va a ver lo que va a pasar. Le da la carta abierta y le dice, Esdras, tú tienes libertad para de aquí llevarte al que desea acompañarte. Usted a veces se mete la mano en el bolsillo y dice, ¿a dónde vas? Mamá, dame permiso, a ver, ¿a dónde vas? Voy al cine, pero ándate el lunes, porque es 2 por 1 allá. Más barato. No, a este hombre le dieron carta abierta. Dijo, llévate a todo el que desee. Llamado, tú das permiso para que puedan venir a la iglesia. Das permiso. Sin perder el objetivo de la ilustración. Tú puedes, mi amado, tener un ogro en casa. Puedes tener a un Shrek ahí metido en el cuchitril. Pero cuando él, mi amado, considera que para ti lo espiritual es prioridad, por muy Shrek que sea, amado, no se va a oponer, te va a dar carta abierta. Y lo que es mejor, él mismo te dirá a ti, y llévate a los otros. Él mismo dirá, llévate a los otros. Ganan tremendos en la semana, llévatelos. A ver si el pastor le saca a los demonios hoy. Vaya a la iglesia, no molesta. Y los arrojan para acá. Eso hizo el rey. Mira, anda, llévate lo que puedas de acá. Dice, por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, esto es grandioso, porque no solamente, mi amado, el decreto iba a favor de los judíos, era para que todo el que desee ir a Jerusalén, así sea de excursión, de visita, de paseo, llévalo. Moros y cristianos, vayan contigo. Tanto del pueblo, de sus sacerdotes, los levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan. Porque de parte del rey, verso 14, y ojo, y de sus 7 consejeros, los cuales eran considerados príncipes, eres enviado a visitar. Eso sí, la ida de Esdras no fue una ida permanente, fue una ida política. Tenía que ir a hacer su trabajo
y regresar. Verso número 14. A Judea y a Jerusalén, conforme, va otra vez, a la ley de su Dios que está en tu mano. Verso 15. Y mira, junto con ese decreto, mira lo que venía. Y a llevar la plata, el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada, reconocen ellos, está en Jerusalén. Yo te pregunto, ¿por qué tenían esta gente este decreto? ¿Por qué tenía tanto asidero, tanta inclinación respecto de veracidad? Porque Artajerjes hace ver todo esto como que si Jehová es su Dios. Lo hace ver, mi amado hermano, como que si el Dios de Esdras también es Dios suyo. ¿O quién inculcó en la mente de este hombre tanta certeza para esto? Mi amado, tuvo que haber sido Esdras, no hay más. Esdras se tomó la molestia de compartir su fe al rey y a su corte hasta el punto en que también los príncipes meterían la mano ¿a dónde? A los que muchos les cuesta meter la mano. Yo le dije que iba a hablar también de esto. Y ahí está en la Biblia, a mí me toca. Meter la mano al bolsillo. Dice la Biblia que tanto el rey como sus príncipes, sus consejeros, mi amado, iban a aportar ellos voluntariamente. ¿Sí? Obviamente de lo que pusieron en su corazón de enviarlo ¿con quién? Con Esdras. Y no es que cogieron la mano y decían, a ver, déjame unas monedas, ¿cuántas tengo por acá? No, mi amado, acá se dará al detalle las cantidades de lo que enviarán con este hombre. Dice el Señor, versículo número 15, y a llevar con él la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles, ojo, toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, juntamente con ¿qué? Con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Es decir, no solamente vas a salir de aquí con lo que nosotros como corte te vamos a dar, sino que harás prácticamente en toda Babilonia una especie como de recolección general. Tienes carta abierta para que por medio del decreto se proclame, se anuncie y se diga, todos los que quieran contribuir con este, valga aquí un término moderno, emprendimiento, si bien pueden apoyar con todo lo que Dios ponga en su corazón. Mi amado, y el decreto se cumplió. Y el pueblo, mi amado, y el rey y sus consejeros contribuyeron de manera ilimitada. La Biblia no da para esto en particular, por ser ofrenda voluntaria, no da una cuantía respecto de ofrenda voluntaria. Pero le aseguro, por cómo salió el decreto y con el contenido que se lee, que fue, mi amado, una medida conforme a la estimación del Dios de Esdras. No debió haber sido, mi amado, migajas, se lo aseguro. Verso 17. El fin de esto. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero. Recuerda que el templo ya estaba hecho. Becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas, sus libaciones, las ofrendas sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra, ojo, de la otra plata, este es otro dinero, y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Prácticamente como que lo mandaron con un banco, se ve. Llévate el Banco Central del Ecuador a tus cargos, llévale, usa todo lo que tengas que usar. Y dispón de ese dinero conforme, ¿sí? Prácticamente ¿a qué? A los rituales que se saben llevar a cabo en ese templo.
Aún más, mi amado, mira este decreto. Los utensilios, verso 19, que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Ojo con este penúltimo decreto. Ya Ciro había dado orden de llevar los utensilios, pero parece ser que no llevaron todo, o por lo menos no se hurgó bien en los tesoros del rey para poder llevar todos los implementos, pero aquí se completa. En el versículo número 20 dice: todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoreros del rey. Verso 21, como para esclarecer cualquier duda. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros, ¿sí?, que están al otro lado del río. Se refiere al otro lado del río o el gran río Éufrates, ¿sí? No del Jordán, del gran río Éufrates. Que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se lo concedan y lo hagan prontamente. O sea, tras que ya iba cargado, dijeron: si llegas y algo te falta, si con este decreto pide todo. Si él le dame todo se lo dan. Había decreto. ¿Quién de nosotros no quisiera caminar por la vida con un decreto de esta naturaleza bajo el brazo? Este decreto tenía nombre: Esdras. Esdras, a petición de la casa de Dios en Jerusalén. Es que, mi amado hermano, Dios no deja pasar por alto, ¿sí?, cuando existe un corazón dispuesto a observar su palabra, obedecerla y proclamarla. No lo deja pasar por alto. En el versículo, mi amado, número 22, se dan parámetros de esta solicitud. ¿Cuánto tendría que ser para esos tesoreros, ¿sí?, la orden de poder dársela a este hombre? Dice: quiero que lo hagas de esta manera. Aquí voy a dar datos técnicos más que todo. Verso 22. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite. Y sal, sí, la sal, sin medida. Debemos de entender algo de manera bíblica. Si me acompaña rápidamente al segundo libro de los Reyes, venga conmigo por favor, capítulo 18, ¿sí?, en Segunda de Reyes, capítulo número 18, verso 32, allí se establece, mi amado, ¿sí?, que la forma o la manera en la que los reinados de ese entonces, eso debemos de ser muy, diríamos así, muy empáticos, ¿sí?, digamos así, los bienes que se solían otorgar de un imperio para otro, sea como impuestos o como solicitudes propiamente de negociación comercial, consistían, mi amado, de manera muy básica o muy tradicional en asuntos, mi amado, ¿sí?, de comida y de minerales. Minerales hablando de oro, plata, estaño, bronce, y obviamente con la agricultura respecto de lo que eran hortalizas, cereales, trigo, bueno, todo lo que es la gramínea. ¿Qué dice el texto del versículo número 32? ¿Alguien lo podría leer, por favor? Segunda de Reyes, capítulo 18, verso número 32. ¿Lo encontró? Sí. ¿Qué nos dice el Señor? Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y víveres y viviréis, sí. viviréis y no moriréis. Amén. Hasta ahí, básicamente. Las tierras, mi amado, de la época eran, mi amado, muy productivas. Y cuando se ponían impuestos, mi amado, se lo hacía conforme, obviamente,
a lo que el pueblo, sí, en cuanto a su oficio se dedicaba. Si usted era agricultor, obviamente, ¿cómo iban sus impuestos? En función de la producción de la agricultura. Si usted era, mi amado, alguien encargado posiblemente de administrar animalitos, pues sus impuestos iban en función, obviamente, de su ganado. Por ejemplo, si decían, dame el diezmo de, un ejemplo, ¿no? De pronto de tus cabras, una vez al año, pues si habías producido 5,000, pues ya sabían que 500 pertenecían al gobierno, al rey. Así de sencillo. Mi amado hermano, este rey establece dentro de la cuantía que se le tenía que dar del otro lado del río las siguientes cantidades: 100 talentos de plata. El talento, según la medida, y apunte por favor, el talento según la medida babilónica, no según la medida de Israel, porque recuerda que el decreto sale directamente de Babilonia hacia Jerusalén. Sí, el sistema de medida babilónico, sí, del talento, mi amado, un talento equivalía en medida babilónica a 60 minas. Un término nuevo. A 60 minas. Y 60 minas en el ciclo o la moneda del santuario era 60 ciclos. Y esto, mi amado, para nuestro entender, cada talento, para nuestro entender, ya a medida actual nuestra, 75 libras. 75 libras en cuanto a peso. Dicho de otra forma, cuando Artajerjes le dice, quiero que de allá puedan darte, llamado, 100 talentos de plata, estamos hablando, llamado, 75 quintales de plata, entendiendo que el quintal está 100 libras, pues, ¿no? O lo que es igual, sí, lo que es igual, 7.500 libras de plata. A eso se le sumaría, mi amado, sí, una nueva medida para nosotros, los coros, no de coro de canto, sí, 100 coros de trigo. ¿Qué representa, mi amado, el coro? Un coro que era en medida, ojo, en medida babilónica, mi amado, sí, o bueno, ya traducido a nuestra medida actual, cada coro, sí, oscilaba aproximadamente en 220 litros. Un coro, 220 litros. Es decir, que al dar la apertura para que se le dé 100 coros, mi amado, se le estaba dando 22,000 litros. ¿De qué? En este caso, 22,000 litros en medida de trigo. Luego aparece otra medida. Dice 100 batos. El bato, mi amado, era la 10ª parte del coro. Era 22 litros. 22 litros. Y esos 22 litros se constituiría en 2.200 litros ¿de qué? De vino, de aceite y por ende la sal sin medida. Usted dice, pero la sal. Sí, bíblicamente, según Deuteronomio, o el Pentateuco, perdón, según el Pentateuco, toda ofrenda tenía que ser sazonada para ser presentada con sal. Ven conmigo a la Biblia, por favor. Vayamos a corroborar esto último. Levítico, vamos a contrastar eso con Levítico 2, verso 13. Aquí vamos al Pentateuco. Todo esto tiene una representación muy grande. Y dice, Levítico 2:13 dice, y sazonarás con sal. ¿Qué dice el Señor allí? Toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda. ¿Qué cosa? La sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás con sal. Así como en la antigüedad la sal era un requisito esencial para poder presentar ofrenda, para nosotros, mi amado, la sal no es otra cosa más, para nosotros, mi amado, si la inclinación y el deseo de siempre pregonar la palabra con la estimación que convenga, sí, para el oyente. ¿A qué me refiero? Sazonar con sal, para ellos era un ritual. Para nosotros, mi amado, es poner sazón a la hora de predicar y compartir el Evangelio. ¿Sí me entiende? Cuando retomamos Esdras, capítulo número 7, versículo pues número 23 ahora,
todo lo que es mandado por el Dios del cielo, decía el decreto, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? En pocas palabras, esta era una de las razones principales por las que el rey extendería este decreto, ¿sí? Porque temía ser de una u otra forma oposición al Dios al que servía Esdras. Decía, prefiero estar de su lado y no en su contra. ¿Sí? Como cuando también Darío le dio el decreto, sí, a los ancianos. Cuando dio el decreto de que reconstruyan ese templo y que también les sean dados de las arcas del rey. Luego dijo al final, y oren por mí y por mis hijos. Así como cuando en casa también los que sí aprueban que vengas, pero no quieren venir, te dicen, ora por mí, ¿ah? ¿Verdad? ¿A cuántos de ustedes hoy el marido les dijo, ora por mí, bájate, ora por mí? Y uno encaprichado, ¿no? Pero ¿por qué no vienes tú mejor a orar por él? Ven tú mismo, es tu necesidad, es tu pesar, entonces que Dios lo escuche de tu boca. Versículo número 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución. Cuando leí esta parte del decreto dije, Señor, más ya no se puede pedir. Pues. Ya, mano, imagina que te digan que, mira, no le podían poner, mi amado, de acuerdo al decreto, ningún tipo de impuesto. Nada. Nada. Si venía el recibo de la luz, no pago. Gratis, decía, pagado. Ya pagaron el agua, ya pagaron el internet, ya pagaron. El impuesto predial ya está pagado. Dice, no, tranquilo. Nada, hermano. Usted dirá, hermano, pero ¿por qué tanta bendición, mi amado? Cuando Dios quiere bendecir, mi amado, cuando Dios quiere bendecir, lo hace sin medida. Hay algo muy especial que quiero compartir para ti y para mí también. ¿Sí? Porque hay quienes podrían decir, hermano, este Esdras era un suertudo. Ya quisiera yo tener, ¿sí?, lo que Esdras recibió. De hecho, hay hasta quienes podrían llegar a pensar y decir también que en vez de tener ellos un decreto a favor, lo que tienen es un decreto en contra. Porque, ojo, mi amado, el mismo Dios que da una orden para darte tanta apertura, es el mismo Dios que puede también dar otra orden y cerrar el cielo para ti. Cerrar este mundo también para ti. Acuérdate que ni una hoja de un árbol se mueve si Dios así no lo dispone. Hay mucha gente que ha sufrido en esta tierra porque de Dios también tienen decreto de no recibir absolutamente nada. Y qué triste es cuando Dios cierra, mi amado. De hecho, cuando yo leo, por ejemplo, Colosenses, capítulo 2, capítulo 2, verso 13 al 14, mira, un hombre sin el Señor de su lado, mi amado, está decretado de parte del cielo, mi amado, a vivir, ojo, a vivir calamitosamente, a vivir en desgracia. En Colosenses capítulo 2, verso 13-14, mira lo que dice, y a vosotros, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Colosenses 2, verso 13 al 14, y a vosotros estando muertos. ¿Y qué es lo que me sujetó a la muerte? Pecados, ¿sí?, en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué ha hecho Dios? Estando nosotros muertos, nos dio vida, pero ¿de qué manera? Juntamente con Él, mira, perdonándoos todos los pecados, y mira esto, anulando el acta de los decretos que había. ¿Qué dice? A favor mío. No, mi amado, dice que había contra nosotros. Mira, cuando hay pecado, decreto hay del cielo de que todo se ponga en nuestra contra. Cuando hay pecado.
Cuando hay, mi amado, una mala manera de vivir, no te asombres que de arriba haya decreto contrario a lo que haces. Es triste, mi amado, trabajar tanto, meterte la mano al bolsillo y no tener dinero. Es triste, mi amado, gastar el dinero solamente en medicina. Siempre chicos enfermos. Qué triste, mi amado, es endosar tu plata, la que de tu trabajo, mi amado, Dios te ha dado, para que otro la disfrute. Eso es triste, hermano. Es triste siempre decirle cuando te piden, no, no hay, no tengo, no se puede. Qué triste es negar, mi amado, siempre una salida a quien dice, pero ya, pues, solo estoy aquí. Hay más allá afuera. Sí. Y tú escudando tu necesidad. Sí, lo que pasa es que está peligroso y a veces no, es que no hay. ¿Sí? Qué triste, mi amado, es llevar a tu propio hijo de la mano, viendo tu hijo que otro niño va con un helado en la mano y el tuyo ya ni te pide, porque él sabe tu única respuesta. No hay. No molestes. No me fastidies. Mi amado, mira, una cosa es que pases por un periodo de prueba. Eso lo entiendo, eso lo pasamos todos, moros y cristianos, todos lo pasamos. Pero otra cosa es vivir con un decreto en nuestra contra. Eso sí es penoso, mi amado. Cuando el camino, mi amado, del hombre es apartado del Señor, hay decreto, eso es bíblico. De Dios, mi amado, habrá siempre un decreto en tu contra. Todo lo que hagas no va a prosperar. Todo lo que trabajes, mi amado, se te irá, como dice la Biblia, en saco roto. La desobediencia, mi amado, acarrea este tipo de decretos. Por eso dice la Biblia, ¿quieres que este decreto se anule? ¿Quieres que este decreto pierda su valor? Amado, pídele al Señor. Primer punto, que te perdone. El perdón para tu pecado, claro, viene con un documento firmado diciendo, esto está anulado. Pero asegúrate, mi amado, como se le dijo a la mujer pecadora, asegúrate, mi amado hermano, de regresar y no volver a pecar en esto. Porque si vuelves a reincidir, el decreto, mi amado, se lo va a volver a firmar. Y eso sí es triste, mi amado. Vivir siempre enfermo, siempre en desgracia, salir de un hueco para caer en otro, de tumbo en tumbo, de problema en problema, de crisis en crisis. Amado, eso no es vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no en la extrema pobreza. Yo no digo que no hay gente menesterosa, pero otra cosa es vivir como un miserable, hermano. Entiendo que puede haber limitaciones, pero vivir, mi amado, de calamidad en calamidad, sin tener de Dios un respiro, un tiempo de bonanza, es porque algo, mi amado, algo estoy haciendo mal. Si yo leyera, mi amado, compartiendo lo que dice, por ejemplo, allá en Deuteronomio 4:1, dice el texto, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los decretos que yo os enseño para que lo ejecutéis. Deuteronomio 4:1 dice, y claro, haciendo estos decretos, dice la Biblia, y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Yo sé que todo el mundo cuando lee este tipo de versículos se queda con lo último, que Dios nos va a dar, dice, sí, pero lee lo primero, hermano. Lo primero es la llave para lo segundo. Para que la puerta se abra, hay que meter en esa cerradura la llave correcta. Y la llave correcta para esa cerradura es, mi amado hermano, sí, oír sus estatutos y ponerlos en ejecución. Usted los oye, mi amado, como Esdras. Usted inquiere en la Biblia. Dispone su corazón, mi amado, a ejecutarlos y créeme, el resto es problema de Dios. Ya no es tu problema. Terminando, mi amado, acerca de esto.
Versículo número 25. Mira, luego de que le dan indulto hasta para que no pague impuestos. Y ahí le dice en el verso 25, y tú, con esto termina el decreto, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Ahora, usted sabe bien que la sabiduría de Esdras era la sabiduría que él la había adquirido a través de la profundización del estudio de la palabra. Dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon. Mira, aquí fue un administrador político también. Pon tú jueces, gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. ¿A quiénes? Y mira, el rey, sin saber ni chicha ni limonada de estos aspectos, pero digo yo, guiado por lo que había escuchado de quién, del mismo Esdras, mira lo que le dice: cuando vayas a poner esos principales en las autoridades, pon, dice aquí, ¿a quiénes? A todos los que conocen las leyes de tu Dios. ¡Wow! Mira, requisito de Timoteo en extracto dado por el rey. No pongas a cualquier fascineroso. No pongas a cualquier simpático. Mira que ya estamos de la ceja al ojo para sufragar. ¿Verdad? Usted de pronto ve y analiza al candidato. Ay, me cae bien, se ríe bonito. Y baja el voto. Así, mi amado, catalogamos. Se lo ve pinta, dale el voto. Oye, está muy gordo, ese no le dé. Mira, mi amado, quieren sufragar y no equivocarse. ¿Qué dice el Señor? Pongamos gente. ¿Bajo qué marquesina? ¿Qué dice el Señor, mi amado hermano? Sí, pon allí del otro lado a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Lo penoso es que cuando se hacen encuestas, las encuestas van en otro índole. Las encuestas van: ¿qué va a hacer para la delincuencia? ¿Qué va a hacer para sacar de la pobreza? ¿Qué va a hacer para sacar la corrupción? Nunca le dice: ¿qué va a hacer para dejar en este país a Dios por alto? El hombre, mi amado, el hombre sacó a Dios aquí en esta nación. El hombre sacó a Dios, no solo de la Constitución, la sacó de su corazón. Y estas, mi amado, evidencias que tenemos hoy por hoy son las consecuencias. No se puede andar, no se puede, mi amado hermano, tener tranquilidad. Que zozobra. Ya no hay gente a cierta hora de la noche. No hay negocio que no se pueda poner. ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Cuál es la esencia de todo este mal que nos ha sobrevenido? Y que no lo vamos, mi amado, créeme, no lo vamos a disipar. ¿Cuál es la consecuencia? El haber sacado a Dios del Ecuador. Parece un cliché. Ay, pero de la Constitución, ¿qué más da? Mi amado, así fue el toque final. Fue la pincelada final de lo que ya traía el Ecuador en su corazón. La pandemia, mi amado, créeme, destapó una olla que no se puede cerrar. Porque nuestros males arrancaron visiblemente de algo que estaba escondido. Y no se va la plaga. No se va, y no me refiero estrictamente a la pandemia. No se va la plaga, mi amado, de desgracia que Dios ha decretado en contra del Ecuador. Y es verdad, mi amado, porque en esa olla, nos guste o no, todos nos vemos afectados. Todos nos vemos de una u otra forma, mi amado, si nos vemos identificados. Puede ser que en medio de tanta desgracia, Dios esté guardando, ¿sí?, al susto a sus hijos. Ven para acá. ¿Qué hace? Ven para acá. Pero el hecho de que ocurra algo, mi amado, negativo, a un ser querido tuyo, a un pariente, a un amigo, a un vecino, igual te termina afectando. Bien dijo el rey: Esdras, está de más que te lo escriba, pero igual te lo tengo que decir. Si vas a poner gente al frente a todos los que habrían de gobernar del otro lado del río Éufrates, mira que le dio, mi amado, le dio, como te digo, la potestad de ser una especie de gobernador a Esdras, de toda una gran provincia. Y dijo: quiero que ponga gente que conozca las leyes de tu Dios. ¿Por qué? Porque para el rey
Para el rey era fácil poder decir, un hombre entendido de Dios es un buen siervo para el rey. Porque lo había visto ¿en quién? En Esdras. ¿Quién como Esdras? ¿Quién como Daniel? ¿Quién como Sadrach, como Mesach o Abednego? ¿Quién como José? Que estando en puestos públicos, puestos políticos, mi amado, siendo para ellos su prioridad el temor a Dios, todo lo demás era excelente. Todo lo demás, mi amado, todo lo que tocaban, todo lo que se les daba a su cargo, lo hacían prosperar. ¿Por qué? Porque la buena mano de Dios estaba sobre ellos. Cuando es así, hay decreto a tu favor. Cuando no es así, siempre habrá un decreto en tu contra. Y cualquiera sentencia, cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, y mira, sea a muerte, sea a destierro, a pena de multa o de prisión. Tú tienes potestad de hacer con este decreto prácticamente lo que te dé a ti, te venga en gana. Pero Esdras sabía que él no hacía lo que le viniera en gana. Él hacía, mi amado hermano, lo que de su corazón estaba lleno. Y él estaba lleno de Dios. Lleno de su palabra. Tuvo carta abierta para hacer de todo. Tenía indulto, tenía, mi amado, legislación, tenía, mi amado hermano, riqueza, tenía todo. Cuando él, mi amado, escuchó todo esto, con ese documento, versos 27 y 28, son manos alzadas los que Esdras, mi amado, al cielo dará a saber. Y dirá, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, y que ha inclinado hacia mí su misericordia delante del rey, y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. ¿Cómo le irá en el viaje a este hombre? Él simplemente fue, el decreto lo leyó y dijo, wow, Señor, yo oré para algo, pero no para tanto. Dijo, ahora, mi amado, le tocaba ejecutar el decreto. ¿Qué le sucederá a Esdras? Pero sobre todo, lo que más me interesa, ¿qué te va a suceder a ti? ¿Estás dispuesto, mi amado, a salir de este lugar con un decreto a tu favor o en tu contra? Dios ha dicho en su palabra, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Mis pensamientos son de bien, dice, y no de mal. Pero recuerda, el hecho de que Dios desee bien para mí, si me porto mal, mi amado, no me va a ir bien, me va a ir mal. Porque lo que yo siembro, cosecho. Si siembro para el Espíritu, del Espíritu dice la Biblia, voy a cosechar vida. Y Dios quiere, mi amado, bendecir. Pero si hago cosas negativas, soy desobediente, soy un obstáculo más que una bendición, mi amado, también voy a cosechar cosas negativas. Quiero concluir, mi amado, el Salmo 2 para que te lo lleves. Llévatelo en el corazón. Y quiero que este salmo, puestos en pie, mi amado, lo leamos y podamos llevarnos una esperanza más que una acusación. Dice nuestro Dios. Salmo, si lo encontró, vaya poniéndose de pie. Los que lo van encontrando se van poniendo de pie. En el Salmo capítulo 2, versos 7 al 8, tu Dios va, mi amado, hoy va a publicar un decreto. ¿Será tuyo? No lo sé. ¿Pero lo puedes hacer tuyo? Sí, ya sabes cómo. Dice el Señor, Salmo 2, versos 7 al 8. Yo, puedes leerlo conmigo, yo publicaré el decreto.
Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Te gustó el decreto? ¿Sabes cómo debes de estar para el decreto? ¿Y qué pasó? A ver, ¿quiere el decreto? Amén. ¿Sabe cómo debe de vivir para poder obtener este decreto? Amén. Hágalo y tendrá el decreto. Deséchelo, mi amado, y no pida que Dios lo bendiga. Amén. Dios quiere bendecirte. Ha decretado algo de bien para ti. Mi amado, pon en alto a ese Dios y Él también te va a poner en alto para su gloria y para su honra. Aleluya. Padre Celestial, gracias Señor en esta hora. Gracias Espíritu Santo.